Hace más de 12 años que los originales Teen Titans dejaron la televisión y su historia quedó inconclusa, pero con la reciente película de sus sucesores y su escena post-créditos, hay un rayo de esperanza de que los titanes regresen una vez más y concluyan sus aventuras. Por eso en este video vamos a repasar qué fue Teen Titans. Ya llegamos. Y esto es... ¡Alfreli! Teen Titans fue una serie de Cartoon Network que se emitió del 2003 al 2006. Fue creada por Glenn Murakami y está inspirada en la serie de cómics de New Teen Titans de 1984. Esta es una serie de acción y comedia que cuenta las aventuras de los jóvenes titanes, un grupo de superhéroes conformado por Robin, Starfire, Cyborg, Raven y Chico Bestia. Su cuartel general es un edificio con forma de T ubicado en una isla cerca de Jump City. Cada temporada está enfocada en un titán. La primera está centrada en Robin y sus similitudes con el villano de la serie Slade, que está en búsqueda de un aprendiz. La segunda está enfocada en Terra, una chica que puede controlar la Tierra. La tercera está centrada en Cyborg y su rivalidad con Hermano Sangre, el director de una academia de supervillanos. La cuarta se enfoca en Raven y una profecía que la relaciona con el fin del mundo. Y la quinta y última temporada está centrada en Chico Bestia y su pasado, así como su rivalidad contra la Hermandad del Mal, una organización que forma equipo con viejos enemigos de los titanes. Robin es el líder de los titanes, y a pesar de no tener poderes, su inteligencia, sus habilidades de combate cuerpo a cuerpo y sus artefactos lo vuelven un adversario al nivel de los demás. Es noble y se preocupa profundamente por sus amigos, en especial por Starfire, por quien ha desarrollado sentimientos románticos. Y aunque normalmente es serio, en ocasiones se puede ver divirtiéndose con los demás. Sin embargo, puede llegar a ser obsesivo con sus objetivos, sobre todo cuando se trata de capturar a Slade, llegando a mentir, robar y usar la violencia si es que eso lo acerca a sus metas. Starfire es una princesa alienígena del planeta Tamaran. Sus poderes están ligados a sus emociones y le permiten volar, tener fuerza sobrehumana y proyectar energía. Es muy alegre, optimista, dulce, emotiva y muy inocente, debido a que no está acostumbrada a las tradiciones de la Tierra. Tiene una mascota llamada Cerita, una de las tantas larvas creadas por el villano Killer Moth. Ella confía fácilmente en la gente y es la titán más sociable, tratando de hacerse amiga de todas las personas que conoce, aunque en ocasiones llega a ser muy celosa, sobre todo cuando se trata de Robin. Chico Bestia es un metahumano capaz de convertirse en cualquier animal, desde dinosaurios, microorganismos hasta otras criaturas alienígenas. Es alegre, divertido y bromista, razón por la cual suele ser visto como alguien inmaduro por los otros titanes, sobre todo por Raven, aunque puede llegar a ser serio si la situación lo amerita. Debido a sus poderes, ha decidido convertirse en vegetariano e intenta que los demás titanes adopten esa conducta. Además, está perdidamente enamorado de Terra. Raven es una híbrido mitad humana por parte de su madre y mitad demonio por parte de su padre. Tiene una gran gama de poderes como levitar, curar, empatía y magia, pero el que más usa es la telequinesis acompañado de su mantra Asrat Mitrion Cintos, que le ayuda a controlar sus poderes. Es la más seria del grupo, antisocial, de pocas palabras y sarcástica. También es honesta y la más madura de los titanes, que no pierde la calma incluso en los momentos más caóticos. Aunque parezca que no tiene emociones, en realidad reprime sus sentimientos para evitar que sus poderes se salgan de control. Y a veces llega a ser desconsiderada con los demás, pero no lo hace porque sea fría, sino porque en realidad es introvertida y no suele tratar con otras personas. De hecho, ella se preocupa mucho por sus amigos. Cyborg es mitad humano, mitad máquina, que posee fuerza aumentada y varias armas como sus icónicos cañones. Es un chico cool que le gustan los carros y videojuegos. También es divertido, carismático y muy inteligente. Sin embargo, es muy orgulloso de sus inventos y no le gusta que la gente use su tecnología para fines personales. Ha demostrado tener talento para ser un buen líder, valora la amistad que ha forjado con los titanes y agradece que lo vean como una persona y no como un fenómeno. Terra es una chica capaz de controlar la Tierra. Ella se vuelve temporalmente miembro de los jóvenes titanes. Es muy insegura y aunque desea ayudar a la gente, ha lastimado a las personas por culpa de sus poderes incontrolables. De entre todos los titanes, ella es bastante cercana a Chico Bestia. Slade es el principal antagonista de la serie. Tiene una increíble habilidad física y de combate, siendo capaz de enfrentarse a los 5 titanes al mismo tiempo. Una mente maestra, astuto, calmado, calculador y siempre un paso adelante de sus oponentes. Sus verdaderas motivaciones aún siguen siendo un misterio. Comparte características con Robin, como su disgusto al fracaso y una obsesión cuando se trata de cumplir sus objetivos. Además, es manipulador y no duda en tomar ventaja de las debilidades de sus adversarios. La serie contó con 5 temporadas de 13 capítulos cada una, en total 65 episodios. Además, cuenta con un especial y una película para la televisión. Después, Teen Titans fue cancelada. Este cartoon tiene la particularidad de estar muy influenciado por la cultura japonesa
japonesa y el anime. Esto se puede notar principalmente en su animación y su diseño visual. Además, su muy bien recibido y sensacional intro fue hecho por el dúo de J-pop Puffy and Miyumi, y como curiosidad, los capítulos con un tono serio tuvieron el intro en inglés, mientras que para los capítulos más absurdos usaron la versión japonesa del intro. Si te gustan los superhéroes, la comedia y la acción, Teen Titans es para ti. No es la clásica caricatura de superhéroes, ya que su estilo influenciado por el anime hasta la fecha la vuelve única en su género. Personalmente nos parece una serie muy entretenida, con un increíble intro, grandes escenas de acción y llenas de momentos muy cómicos, que en ocasiones llegan a ser bastante absurdos. Además de tener una excelente animación, nos encanta que toca temas muy profundos, como el capítulo sobre el racismo de Starfire, la reflexión entre el bien y el mal con Robin y la inseguridad explorada en personajes como Terra. Sin embargo, lo único que no nos gusta mucho es que tiene mucho relleno. Aunque sí es verdad que hay una historia principal en cada temporada, de los 13 capítulos, aproximadamente 5 capítulos por temporada forman parte de la trama principal y el resto no tiene nada que ver. Al inicio era divertido ver que los capítulos empezaban con el intro japonés, pero rápidamente nos fuimos hartando de estos. Además, la temporada 3 enfocada en Cyborg es terrible. A nuestro parecer es la peor de todas. Y listo chicos, esto fue Teen Titans. Antes que nada queremos agradecer a nuestra gran amiga The Dark Raven que nos ayudó a hacer el guión de este video. Ella es una gran fan de la serie, sobre todo de Raven, y también resulta que es una excelente artista. Pueden seguirla en Facebook, Instagram y también tiene una tienda en donde vende tacitas de Raven, Star Butterfly y hasta cuadros de los titanes. Vayan y denle mucho amor de nuestra parte. Y bueno, hicimos este video para aquellos Frelis que no les tocó ver esta serie en televisión la pudieran conocer, y para que los Frelis un poco más adultos como nosotros revivieron un poco esta nostalgia. En los comentarios díganos si ya han visto todos los capítulos y cuál es su personaje y capítulo favorito de la serie. Y si les gustó este video, no olviden darle like y suscribirse al canal.